creemos que no podemos tener como, creemos que nos separamos en la película o creemos que no tenemos esa conexión, pero como dice Meli, es inevitable no tener la conexión, lo vamos a ir viendo más adelante. Hoy les comentaba que íbamos a ver cuáles son las características de los maestros de Dios y vamos a hacer una técnica que se llama desbloqueo, que está, algunos de mis pacientes ya la han estado haciendo conmigo y otros solamente es encauzarnos y pedir guía al Espíritu Santo para saber en cuál de las características las personas que estamos aquí hoy estamos resonando en ella y en qué momento o en qué etapa de nuestra vida se hizo este planteamiento de pensamiento que yo misma pude hacer de acuerdo a la experiencia y eso hizo que se me fuera, no sé, la confianza o a lo mejor la mansedumbre o a lo mejor la honestidad, la tolerancia. Probablemente tengamos varios, no creo que solamente tengamos uno, pero lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a preguntar al Espíritu Santo cómo funciona esto. Nosotros podemos conectarnos y ustedes se van a dar cuenta por qué ahorita que lo hagamos. Nosotros estamos 100% unidos. Ustedes son fragmentos, dice Curso de Milagros, son fragmentos, somos fragmentos de Dios. Entonces, nos fragmentamos y lo que yo alcanzo a ver en Dani, en Carla, en Angélica, en Jenny, en Meli, en Moni, en todos los que estamos aquí, Esme, Prit, Vania, todos, estamos aquí, pero nos fragmentamos en espejo. Nos dice Curso de Milagros, lo que ustedes están viendo es un reflejo de ustedes mismos. Ajá, no están separados. Entonces, por medio de esta técnica es que vamos a llegar a ese momento. Solo basta con pedirle a él que nos guíe y que nos muestre dónde está el bloqueo acerca de lo que estamos viendo para poder avanzar en nuestro libro y poder avanzar en estas características. Porque la idea es volvernos maestros. La idea es que somos alumnos, pero la idea es volvernos maestros de todos los demás, haciendo esta enseñanza de amor. Ese sería como nuestro reto. Lo que yo les decía, la espiritualidad es el acompañamiento a los demás y las relaciones que yo tengo con ellos. ¿Cómo funciona esto de las mentes unidas en la parte como física cuántica, Víctor? Un pensamiento es creador, dicen los principios de la física cuántica. Si se une el pensamiento del 5% de la humanidad, es capaz de lograr la transformación en el mundo que ustedes quieran. Se acabaría con el hambre, se acabaría con la guerra, se acabaría el 5%. Imagínense el poder de la mente de la humanidad y cómo una vez cuando éstas se unen en una sola mente, pueden generar el proceso de una transformación. Ujú. Entonces vamos a unir nuestra frecuencia. Sería como el pensamiento, recuerden que teníamos, les hablábamos de una vibración y de una frecuencia de conexión. Y aunque estemos atrás de una cámara, esto no importa porque las frecuencias y las vibraciones viajan a grandes velocidades, ¿sí? Luz, o sea, algo que no podemos ni siquiera percibir nosotros mismos. Entonces, la idea es que ahorita yo voy a pedirles que entremos en un proceso como de meditación pequeña y hasta ahorita lo que estamos viendo es, decíamos que existen en total, decíamos que había 10, 10 características importantes. Entonces yo voy a preguntar en dónde está el bloqueo de las personas que estamos aquí, que nos hace falta trabajar o que en un momento de nuestra vida dudamos de esto y nos desconectamos ante esta virtud, podríamos decirlo en este mundo. Entonces, les voy a pedir que cierren sus ojos, chicas, chicos, por ahí, si hay alguien, hombre. Cerramos nuestros ojos, respira profundo, sostén el aire y exhala. Te voy a pedir que hagas 2 respiraciones profundas más y en este momento pedimos la guía del Espíritu Santo para que nos acompañe en este momento y nos una en una sola mente, guiado por su corazón, guiado por este momento, nos indique en dónde está nuestro bloqueo. Está en el 8. Ok, chicas.
¿Listo? Vamos a ir a la característica número 8. Nos dice que está en el 8. 6. Miren. ¿Alguien sabe cuál es el 8? ¿Ya tienen ahí su libro? Paciencia. La paciencia. Así es. No tiene nada que ver con la tolerancia, ¿eh? Porque creo que viene otra parte, honestidad, la tolerancia la divide y también otra cosa es paciencia. Entonces, este grupo que estamos aquí trabajando, hoy nos dice un curso de milagros y el Espíritu Santo que se nos bloqueó la paciencia. Estamos resonando todos en la paciencia. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a ir al bloqueo raíz. ¿Esto qué va a hacer? Que vamos a ir al origen de la edad que se formó. ¿Sí? Entonces voy a pedir que cierren sus ojos, inhalen profundo y ahí nos sostenemos. Mm, ujú. Ok, a ver, vamos a abrir nuestros ojos. ¿Tienen alguna hojita para anotar? ¿Tienen por ahí algo? O bueno, si Sí. no confíen en su Espíritu Santo o en su espíritu y esta virtud o esta característica dice el Espíritu Santo que se nos bloqueó a los 16 años. El miedo fue activo, o sea, un miedo de acción que vendría siendo con pensamientos de ataque, ya sea que a los 16 nosotros recibimos una experiencia de ataque de pensamientos, nos dijeron algo, nos pudieron haber ofendido, nos pudieron haber dicho, nos pudieron haber reclamado, o incluso tú pudiste haber puesto un juicio muy fuerte y severo a alguien por alguna situación. La creencia fue en la separación, fíjese, aquí nos dice que nuestra creencia ahí se formó en que había una separación. El juicio vino de algún hermano o hermana, ujú, y el resentimiento fue con nosotros mismos. Entonces, cuando decimos el juicio vino de algún hermano, puede ser a lo mejor directamente alguna hermana o hermana de nosotros o alguna persona, amigo, amiga que nosotros consideráramos que fuera, no, es como si fuera una hermana o un hermano, ¿sí? Entonces, yo sé que va a haber preguntas así de, José, ¿cómo sabes esto? No vamos a preguntar, porque el que pregunta es el ego. Simplemente nos dice que ahí se nos bloqueó la tolerancia, digo, la paciencia. Les voy a leer lo que dice la paciencia. Los que están seguros del resultado final pueden permitirse en el lujo de esperar y esperar sin ansiedad. Para el Maestro de Dios, tener paciencia es algo natural. Todo lo que ve son resultados indudables que ocurrirán en un momento que tal vez aún no sea desconocido, pero que no pone en duda. El momento será tan apropiado como la respuesta. Y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora o ocurrirá en el futuro. En el pasado tampoco se produjeron errores ni ocurrió nada que no sirviera para beneficiar al mundo, así como aquel a quien aparentemente le ocurrió. Tal vez esto no se entendió así en su momento. Con todo, el Maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas las decisiones pasadas. Si estas le están causando dolor a alguien, tener paciencia es algo natural para los que tienen confianza, seguros de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo. Ningún resultado ya visto o por venir puede causarles temor alguno. Les voy a pedir que se vayan a sus 16 años y empiecen a recordar qué hacían, cuáles eran sus gustos, eh, en qué año de escuela iban, en qué escuela estaban, sus amigos, cómo era su familia,
¿Cómo era la actividad? ¿Cómo se convivían entre los hermanos? ¿Cómo era la actividad dentro de la familia? 16 años que estaban haciendo. Si había algún deporte, alguna actividad que a ustedes les gustara realizar. Es una creencia que se instala en la separación del otro, ¿eh? Esto hizo que tú te separaras de alguien o de algo. Y fíjense, aquí nos habla de que es cuando no esperamos con paciencia, entonces ocurre la ansiedad, porque creemos que algo no va a ocurrir, algo que a lo mejor estamos esperando con mucha ansia. 16 años, acuérdense dónde estaban, en dónde vivían. Tal vez se cambiaron de casa o siempre estaban ahí. Tal vez ya no estaban en casa. ¿Van identificando alguna situación? Váyanlo viendo, yo también lo estoy haciendo consciente. Por ahí vean si estaban estudiando, si estaban trabajando, si estudiaban o si ya no estudiaban, porque ya no había chance de estudiar, o si en ese entonces hicieron algún movimiento en la familia. Traten de identificarlo. ¿Alguno más o menos ya lo identificó? ¿Sí? Por ahí moviste la cabecita, Dani. ¿Nos puedes ayudar? ¿Quieres compartirlo, hermosa? Sí. A ver, Dani, por ahí tú. Y después Jenny. Hola, buenas noches. Pues yo a los 16 años tuve a mi hija y creo que sí fue para mí un año muy fuerte, como con mucho miedo. Yo en ese momento me separé de mi familia. Bueno, más bien ellos me pedían estar como que cerca de mí porque era muy chica, Ujú. pero yo me sentía como culpable porque pues me embaracé muy chica y entonces dije, yo lo quiero vivir sola, pero sí fue como que muy Ujú. difícil. Difícil, difícil porque eras mamá a los 16, Ujú. ¿no? Y dice que pues justamente la paciencia, o sea, cómo giró todo en torno, cómo te Tenía sentí. muchas ganas que avanzara el tiempo porque tenía mucho miedo. O sea, yo decía, no tiene quería que mi hija creciera rápido, quería aprender rápido las cosas para poderla cuidar y todo eso. O Tenías sea, miedo, sí, sí, tenía tenías miedo. mucho miedo. Ujú. Ujú. Fíjense la resonancia en esa parte, ¿no? El miedo que dice un curso de milagros y la culpa. Sí, Dani, ahí está, ya lo encontraste. Ujú. Gracias. Gracias. Jenny, 16 años, muñeca, ¿qué estabas viviendo a los 16? Pues a los 16 pues tenía hubo una situación que pasó con unos amigos, amigas, bueno, amigas que consideraba, pues, como dices, como si fueran mis hermanas, donde empezaron a crear como rumores o falsedades sobre mi persona, donde pues decían que yo era una cualquiera y que me metía con quien se me pusiera enfrente. Entonces, pues la verdad, en su momento me dolió, todavía es algo que no he sanado. Ujú, Fue muy fuerte, o sea, para mí, porque ujú, muchos amigos, pues, se creyeron todo lo que decían y empezaban a mandarme fotos o ujú. mensajes. Mucha ansiedad, mucho miedo. Sí, nunca nada de eso fue real. O sea, todo fue inventos de ella, pero pues al final fue una situación de mucho estrés, ¿sabes? O sea, en la persona en la que más confiaba, pues me sentí como traicionada. Ujú.
y pues empecé a apartarme de los amigos que yo tenía, empecé a alejarme de la gente, empecé a no hablar con nadie, ni siquiera con mis papás, o sea, me sentía sola. Ujú. Y pues sí, me sentía yo culpable porque pues pensaba que yo era la que había hecho algo, que yo era la que estaba mal, la que estaba equivocada. Y Sí. pues ya después me di cuenta que esa no era la realidad, pero aún no me había perdonado. O creo que todavía no me perdono. Ujú. Ya, mira, aquí está. Y esa situación, Jenny, hasta el día de hoy, es lo que dice el Espíritu Santo, que a veces nos hace que entremos en esta desesperación, ¿sabes? En este nerviosismo porque queremos que ya ocurran las cosas, pero al mismo tiempo no queremos que ocurra. Nos da esto nos ocasiona esperar, como él dice, un futuro o estar en el presente ansioso de qué es lo que va a suceder. Esto aquí nos dice, es como, ¿qué va a suceder? Entramos en una ansiedad muy grande. Ahorita que lo estás diciendo, Jenny, gracias. Yo a los 16 estaba estudiando la primera carrera que era técnica, porque yo acababa de salir de la secundaria. Y ahorita que estaba escuchando esto de Dani, me acordé que hubo una separación, creo yo, de mi ser con algo que yo ni siquiera conocía, porque yo solamente iba a estudiar un año y de ahí se me iba a ir a pasarme a trabajar, porque antes eran sendis. Entonces recuerdo que mi hermana la mayor dijo, sí, porque me tienes que ayudar. Entonces era como me tienes que ayudar para que haya dinero, me tienes que ayudar para que las demás salgan. Y yo era una ansiedad porque yo decía, ya va a terminar esto y yo qué voy a hacer, a dónde voy a ir, pero cómo voy a trabajar y dónde voy a encontrar trabajo y quién me va a recibir y qué es eso de trabajar. O sea, yo decía a los 16, ¿qué es eso de trabajar? Además, sufrí mucha ansiedad porque tuve que irme a los 16 desde la casa tempranísimo hasta el metro Toreo, Cuitlagua. O sea, no era una cosa que yo decía, Dios mío, esto, ¿a qué horas termina? O sea, este evento, ¿a qué horas termina? Fue un año de mucho estrés, mucho dolor, de miedo. Por donde yo le veía era miedo y luego miedo porque ya iba a terminar y yo tenía que meterme a trabajar, ¿no? Entonces, para mi buena suerte me metieron luego y luego fue DIF, ¿no? De Naucalpan. Entonces yo todavía temblaba, lloraba y decía, Dios mío, esto nunca se va a acabar. O sea, ya me pusieron a trabajar, ya esto nunca se va a acabar, mi miedo nunca se va a terminar. Y esto es una situación que me pasa y ahorita lo estoy entendiendo cuando abro un proyecto. De repente empiezo con mis cuestionamientos y va a funcionar y va a venir la gente y sí lo aceptarán y entonces y empieza otra vez a generarse toda esta angustia que empecé a crear, ¿verdad, Dani? Que tú decías, y sí voy a poder. Y Jenny decía, ¿y qué va a pasar conmigo, no? ¿Cómo me van a ver de aquí en adelante? Entonces, ¿cómo va a suceder esto? Entonces, 16, váyanse ahí, de verdad siéntense en un espacio seguro, en un espacio donde estamos compartiendo este amor para podernos avanzar. Alguien, gracias Jenny. Jenny, ahorita lo vamos a desbloquear. Angie, Hola, hola, buena noche. Pues yo a los 16 años recuerdo que tenía como muchos trastornos alimenticios, anorexia, también alcoholismo, o sea, era de las que me alcoholizaba todos los días ujú, y tenía responsabilidades porque mi hermana se embarazó muy chica y mi mamá tenía una tienda de abarrotes, entonces o me tocaba estar atendiendo la tienda en mis tiempos libres o tenía que cuidar a la sobrina y aparte tenía que estudiar, entonces, pero era como muy obligatorio, o ujú, sea, era uno u otro. Entonces, a mí se me hacía como muy injusto, entonces mis tiempos libres cuando según me tenía que ir a la escuela, pues ahí era donde aprovechaba en como ujú, en separarme o en autodestruirme, ¿no? Con el ujú. alcoholismo y con el dejar de comer. Sí, sí, causa esto, causa el miedo, Angie. El miedo a la responsabilidad, el no saber a dónde voy, a disiparme. Y a la soledad, fíjate, por ahí había otra, ¿no? Creo que me dijo Dani, me sentía muy sola, o Brenda, me sentía muy sola, ¿no? Jenny dijo, me siento muy sola en esta situación que está pasando y no sé qué va a pasar, ¿sí? Gracias. Sí. Bren, creo que levantaste la mano también, ya lo Sí. identificaste.
Sí, José, gracias. Creo que lo identifiqué desde el primer momento. Ujú, La verdad es que mucho miedo cuando cumplí 16 años. Primero, perdí un semestre de la preparatoria, que para mis papás y las creencias que tengo que tú conoces, era ujú, como, ¿cómo me van a ver? Lo peor. Entré en un caparazón, no quería salir. Y en ujú, los 16, una prima hermana, por parte de mi papá, la nieta mayor de mi abuela, de la que hemos hablado mucho, era como lo máximo. Y yo siento que ahí es ujú, donde empecé yo a minimizarme, a ver que ujú, toda la demás gente valía menos yo, y creo que ahí fue donde empezó el tema de no merecer. ujú. De Entonces, ente- ahorita que lo estás hablando justo, me llegó eso y creo que es ahí de donde viene esa parte, José. sí. Sí, miren, y recordarlo, empezamos a sentir ansiedad, ¿verdad? O sea, y ese miedo Ansiedad y se nos vuelve miedo. a activar, se nos vuelve a activar. Dice curso de Sí. Milán, solo veo el pasado. Ajá, es otra vez vuelve a salir esa sensación de miedo, de no saber dónde estamos paradas, qué va a pasar en nosotros. Y fíjense, estamos en un tiempo real, donde pues yo ya tengo 47, casi 48, ya viene mi cumpleaños, ¿eh? Así que 48 y aún así siento que se me remueve y digo, ay, ahora que voy a estarme preocupando por eso, ¿no? Ahora estoy donde quiero estar haciendo las cosas diferentes, pero esa emoción se queda y esa es la que se nos va a estar activando. Imagínense como maestros el maestro vendría siendo el que predica el amor. Ajá. O sea, predicamos el amor. Y los que nos dedicamos a hacer cosas para los demás, este bloqueo puede estar saliendo, ¿eh? De ansiedad cuando estamos preparando las cosas para los demás o cuando estamos haciendo, porque todos me imagino que trabajamos. A ver, ahí hay alguien que estudia, otra, no solo estudia, no, ¿verdad? Todos estamos haciendo cosas para los demás y estas sensaciones de quererlas ya, estas sensaciones de que si no lo cumplo o no lo hago, algo va a ocurrir. ¿Qué van a decir? ¿Cómo lo van a tomar? Y dice Brenda algo bien importante, por eso es bien importante que lo compartamos, de verdad, si ya les llegó ahí su recuerdo, de verdad, les invito a que lo hagan porque estamos unidas en una sola mente. Hagan de cuenta que es una burbuja, que estamos todas. Y lo que diga una le va a resonar a la otra, porque la otra somos nosotros, ¿no? Ujú. O el otro somos nosotros. Entonces decía Brenda, se puso uno del no merecimiento o de la insuficiencia. No soy suficiente. Y este miedo, mira, lo dijiste, Brenda, y es lo que te estoy explicando. Que hago proyectos y luego digo, ay, pero ¿quién va a venir? ¿Y cuánta gente va a venir? ¿Sí qué van a decir? Y empiezo con esa duda de no ser suficiente. Ajá, otra vez cuando no es real así. Por ahí alguien creo que iba a hablar. José, Irina. buenas noches. Chila, ajá, Es que Irina. no Ajá. encuentro la manita, por más que Ah, le busco en el sí, no te preocupes, Chila. Solo le Sí. pasamos a Chila porque ella de verdad está haciendo un esfuerzo y me está sorprendiendo que esté aquí Sí, José, fíjate que sí se me vinieron varios recuerdos de los a 16 los años. 16. Sí, Ajá, uno pero de que ellos fue ajá, de dime. que cambié de escuela y tenía yo ahí amigas y primas que iban conmigo, ¿no? Pero Ujú, cuando me cambié de escuela sí me sentí muy sola porque pues no conocía yo a nadie. Y más que nada, ujú, empecé yo a tener un tema con unas cuñadas de mi hermana que me ujú. atacaban mucho a donde quiera que iba yo, me seguían y me decían de cosas, y eran 4 hermanas. Entonces yo a veces ya ni quería ir a la A escuela la porque pues escuela. sí, me daba miedo, ¿no? Encontrarme que me fueran a agarrar a mí sola Ujú. y pues no, o sea, me armaba de valor y yo me iba. Y Sí, las pero la encontraba ansiedad yo, ahí ¿sí? estaba. Y las Ujú, encontraba yo así que en la banqueta y se juntaban las 4 y no me dejaban pasar y yo pues les daba la vuelta y sí las empujaba. O sea que ujú. yo muy fuerte y Sí, nada de miedo, mm, pero por dentro estaba yo que temblaba, ¿no? temblando. Sí, temblando. Pero sí, fue muy feo, la verdad, fue como más de un año que fui atacada por ellas. Ajá. Y esto, Chila, nos puede estar bloqueando para poder predicar esta parte de amor, ¿eh? Sí, Porque no me voy a sentir capaz de que me crean. Aceptación. O sea, ¿de qué les voy a hablar? Ay, sí. ¿qué les voy a decir? ¿Sabes? Y eso me puede hacer que yo me retraiga y yo no enseñe la palabra del amor. Entonces, por eso nos dice, aquí están bloqueadas, chicas y chicos. Sí, porque Y decía, ¿dónde está Dios, no? Que me defendiera o que no me que las me pusiera en el defendiera. Ah, camino, ¿sí? sí.
Sí, sí, es verdad. A ver, sí, Chila. Entonces, gracias por compartir. ¿Quién más? Por ahí levantaron más. Irina se nos Irina, quedó. por ahí anda Irina. Irina, ya te vimos. Andas manejando. Tú con calma. Nosotros escuchamos. ¿Le ayudas, Vic? A quitarle Te va a ayudar Vic a quitarle No, tengo que quitar ella. Ya, Ah, Ya está. ya, ya, listo. ya. No, estaba de hecho estacionada y como dije, mejor Ah. me adelanto para en lo que hablan los demás. sí. Realmente a mí me cuesta mucho trabajo pensar o decir a dónde estaba. No Ajá. logro, no Ajá. logro encontrar ese bloqueo. Sin embargo, lo que yo he estado haciendo Ajá. en los últimos años es luchando contra la ansiedad. O sea, yo comencé con ansiedad muy leve, como hace como 12 años, y sentí que me empezaban a poner un poco más ansiosa a raíz de la pandemia. Entonces, a mí me hace, o sea, no logro encontrar en dónde. Todavía a los 16, ¿qué evento fue lo que No, ocurrió? el evento no, pero Ajá. sí, todo lo que me ¿Resuenas estás en eso? diciendo me resuena, ajá. Sí. Solo yo creo que yo a esa edad tuve como mi primer novio, como mi Ujú, primer gran amor, ujú. y lo que yo más o menos ahorita Me como que me vino removía era que me daba mucho miedo a perder ese amor, como que creo que pudo haber sido por ahí. por ahí. Ajá, y también tuve un cambio de casa, entonces Ujú. creo que ¿Qué va a pudo, suceder? Sí, exacto, yo creo que cualquiera de esos eventos debió haberme marcado. sí, porque ¿qué va a suceder? Lo acabas de decir, es mi primer amor. Es la primera relación que yo voy a hacer con el exterior, ¿sí? Y yo no sé qué va a suceder, si se va a ir, si se va a dejar, y si más era un hombre o un chavo que estaba, pero no estaba, como que sí, pero que no, pero que le entraba, pero que no le entraba, pero que sí te quería mucho, pero que luego no estaba, pues eso crea, o sea, crea la insuficiencia otra vez, ¿no? La parte de no creérmela, la parte de no saber si vamos a continuar, si él se va, ¿qué voy a hacer? Y llegar a una casa, fíjate, estás resonando con lo que dice Chila, o sea, es un cambio. Y Sí, cada cambio, tú has de entrar en un proceso de ansiedad fuerte como lo que fue COVID. ¿Qué va a pasar? Ahora nos metimos a la casa. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Qué va a pasar? ujú, ¿Nos vamos a morir? ¿Se acaba el mundo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con toda la materia, ¿no? Entonces, sí, sí, ahí lo acabas de decir, esos dos eventos que yo creo que te pasaron al mismo tiempo, Irina, sí, fueron los que se conjugaron para que yo desarrollara ese miedo. Entonces sí, ahora analízate en la ansiedad que estás teniendo porque tú cada cambio o cada cosa nueva en tu vida, esto va a estar generando este sentimiento que todas estamos desarrollando cuando lo estamos recordando. ¿Sí? así es, cada cambio me da ansiedad. Mucho, ha de ser Correcto. mucho. Porque no sabes Ujú, qué esperar, no sabes, sientes que a lo mejor hasta te vas a morir y luego el enamoramiento, la verdad uno siente que se muere, ni se muere ya hasta después dice estaba re feo, yo no sé ni qué le veía, ¿no? Pero uno siente que se muere, uno siente que se muere de esa relación especial, ¿no? sí, Entonces está uno muy chico, o sea, como dice Daniela, imagínense yo mamá, pues ¿qué iba a hacer yo con una muñeca? O sea, ¿saben? O un muñeco, ¿qué iba a hacer ahí? Era complicado ahí. Carla, por ahí, creo que levantaste también la mano, Carla García. Bueno, tú así te vi. Y luego Meli, Sí. y luego vamos a ver otros. Aquí, si ustedes todavía no recuerdan qué es, yo estaba igual ahorita y un poco de paciencia con lo que vayamos hablando los demás, porque es como lo dice El juego. José, es una, esto es una burbuja y todos estamos resonando en un algo y estamos conectados de alguna manera en este proceso. Vamos a que vayan empezando los demás. Ahorita cuando habló justamente Jennifer, yo estaba igual, no recordaba que fue a los 16 que fue. Y escuchando a Jennifer, me digo, ah, sí es cierto. Y me llega justamente a los 16 donde estaba, quiénes eran. Todavía no encuentro, no me acuerdo bien cómo fue la situación, pero fue con unos amigos, precisamente. Unos amigos que yo generé una expectativa en relación a estas amistades casi que se convierten en hermanos, mi hermano casi casi de sangre. Pues bueno, en el grupo no fue el que respondió por mí.
se, se responde por los otros, se va con los otros y me genera, en ese entonces estoy recordando una separación de mi amistad con ese grupo por generar una expectativa. Entonces nada más vamos a ir recordando ahí Ujú. cómo va pasando con cada uno de ellos. ¿Con quién seguimos? Con esta Carla y luego Meli decía, ¿no? Y aquí hay más. Aquí hay más. Y Ana Valenzuela también. Ana, ajá, entonces sería Carla, Meli y Ana. Pero no sé si me Ujú. escucho. Sí, Sí, muy bien. Yo estaba estudiando, a los 15 es cuando entras a la prepa, ¿no? Estaba yo ajá, estudiando. Es que lo Para nuestra habíamos generación, sí, marcado. más o menos. Ajá. Yo ya es que tengo 57, ya se me olvida todo. ajá. Bueno, yo a esa edad, yo quería estudiar para educadora, pero aquí en mi casa todos son universitarios. Y me acuerdo que mi papá me dijo, no, 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 haz el examen. Sí, y hasta quiero llorar. No me acordaba que Ujú. quería llorar por eso. Entonces yo lo que hice fue estudiar la prepa y soy contador. Y Mm, siempre trabajé como contador, pero en realidad sí es algo que marcó, pues, mi vida, ¿no? Y a lo que me doy cuenta al final de todo es que fue por complacer a alguien más y no por hacer lo que yo quería. sí, Y es y- como, y yo creo que cada vez que lo recuerdes sí lloro. Yo sí, creo que no lo porque es nada. sí, Carla, porque aparte es como tu deseo, como dice Víctor, creamos una expectativa sobre el deseo del corazón, ¿sabes? Y el dedicarme a otra cosa, has de haber tenido tanta ansiedad toda la carrera, y luego sal de la carrera y ahora ejerce la carrera, y ahora otra vez, ¿qué va a pasar, no? O sea, todo el tiempo de algo que yo no, pues no, Ajá, no porque era, no aparte, resonaba. sí, porque aparte sí me titulé, todo el tiempo trabajé de eso y pues sí me considero que sí fue buena en lo que yo hice, pero no era algo que me gustaba, entonces pues sí me afecta, ¿no? Y es algo Sí, que me dio depresión y me dio ansiedad, me dio de las sí, dos, porque mucho. había partes de la carrera que me gustaban mucho porque sí, no voy a dejar que no, todo lo que era mecánico, por decir, contabilizar me gustaba mucho, ¿no? Pero ya cosas teóricas y eso me complicaba porque no era algo que yo quería. Sí, Ajá, las cosas prácticas eran fáciles para mí en la carrera, ¿no? Y aparte, pues son 5 años las que me aventé ahí y más el servicio, ¿no? Todo lo que hace uno, ¿no? Pero sí es algo que veo, sí. Y pues a eso me dediqué, o sea, realmente no hice lo que yo quise, ¿no? yo quería. Y eso Ajá, marca, como dice Víctor, la expectativa de no saber hacia Sí. qué rumbo seguir, porque ni siquiera en tu mente decía, pues voy a poner un despacho, ¿no? O voy a hacer esto, o voy a, no, cuando me gradúe, cuando no, es una incertidumbre. Aquí lo que nos dice que la paciencia va sobre la sí, incertidumbre de algo que va a pasar y decimos, nos va a limitar ajá, para seguir predicando este amor o hablar sí, incluso del curso o de lo que vamos aprendiendo. Ujú. ¿Sí? Gracias, Carla. sí. Eli. Ay, perdón. No, A, gracias. a mí, Mm, me llevó inmediatamente a una sobremesa. Mi papá era un hombre muy culto, era muy buen conversador y pues era todo un deleite estar sentado con él en las sobremesas porque siempre aprendíamos algo, pero tenía la enfermedad del alcoholismo desde que yo tengo uso de razón. Y igual un comportamiento muy tradicional en los alcohólicos, ¿no? Que cambian su personalidad y era como muy selectivo de las personas que se rodeaba. Y a mí me molestaba mucho eso. Entonces vino a mi mente esa sobremesa donde una charla llevó a otro. Lo que sí debo reconocer es que siempre nos dejaba expresarnos. Entonces, yo sin más ni más, sin importar que mis hermanos estuvieran ahí, la mayoría mayores que yo y mi mamá, lo confronté y le dije lo mucho que me molestaba que tomara. Sí, Ujú, hasta le dije alcohólico. ujú. Entonces, obviamente, pues fue así como un cubetazo de agua fría para toda la familia. Y pero yo me sentí liberada. Entonces, siento que a partir de ese momento, como que mi papá me dio un lugar en la familia. Siempre lo obtuve porque fue la típica niña consentida de papá, pero eso duró en mí toda
mi infancia y parte de mi adolescencia, y hoy de adulto todavía me da coraje. Y es ese coraje, ese miedito, porque hubo la enfermedad del alcoholismo en muchos de mis hermanos, incluso en mí. Entonces, el hecho de recordarlo da dolor, frustración, coraje, ¿no? Nunca me hubiera imaginado que fuera un evento así. Entonces, pues sí, sigo vibrando en miedo, en impotencia, en injusticia. Y ese fue el evento que a mis 16 años creo que fue muy marcado. El Marcado. alcoholismo, el alcoholismo de mi papá y el enfrentarlo yo sin haber una discusión o un aparente distanciamiento con él. Sí. Y fíjate, Meli, cuando lo dices lo liberas, pero yo te voy a llevar al pasado y lo acabas de decir, mi padre, yo era la hija consentida de mi padre. O sea, yo era la niña consentida de mi padre. Antes de llegar a confrontarlo, ¿cuál fue el sentimiento? O sea, tú ya lo tenías aquí en la mente y decías, no me gusta, no me gusta, o sea, lo voy a decir, pero ese saltito de lo voy a decir, Pues sí, ¿cuánto no te debe haber costado? ¿Sabes? Hacerlo. O sea, fíjate que tengo una condición, por decirlo de alguna manera, neuronal o psicológica que no mido los alcances de mis acciones, de mis sí, emociones. Entonces, para serte sincera, no fue no, algo que yo estuviera planeando decirlo. Simplemente, sí, no preciso lo decirte qué dijiste. frase o qué palabra dijo que en mí salió, ¿sí? Ujú. Tal vez de una manera irrespetuosa, impulsiva, pero no hubo un preámbulo de querérselo decir. Lo que sí puedo asegurarles es que como fue algo que yo vi toda la vida y yo ya sabía la secuencia de lo que desencadenaba que mi papá se alcoholizara, ¿sí? Entonces tal vez de manera no consciente fue como la olla express que en ese momento simple y sencillamente llegó a su límite y ¡fum! Se Abrió. explotó. Sí. Y hubo un efecto, me imagino que hubo un efecto, porque era sobremesa y estaban todos. Ujú. Entonces, esa situación, pues también, como dices, nos pone en esa disonancia que a lo mejor, como dices, Meli, no lo pienso, y cuando salen las cosas, otro impulso más, ya cuando dijiste es como el meme, ¿no? Se tenía que decir y se dijo, pero dices, chin, ya se dijo. Y empieza a lo mejor ahí la ansiedad, un poco, porque ya se dijo, sin pensarlo, ¿no? Sí, Sí, gracias, Meli. gracias. Es Esme, Anabel y Ale. Sí, Ana, perdóname, iba Ana. Ana, luego Ok, Anabel, Ale, ajá, Ana. buenas noches. Bueno, yo ahorita que usted dijo escriban y anoten. Cuando usted dijo 16, antes de que usted dijera 16, mi mano dijo 17. Pero a final de cuentas, en ese tiempo estaba en la preparatoria. Así Así como es. comentaron, no identifico un punto específico, pero pienso yo que en mi caso era un cambio porque yo, bueno, yo tengo un papá que siempre fue muy de no, 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 en el aspecto de no salidas, no amigos, por el tipo de trabajo que él tenía. Eh, Entro a la preparatoria y yo era muy seria y casi ni hablaba. Gracias a Dios entré a la preparatoria, ¿verdad? Ujú. Y en ese tiempo, ahí esa preparatoria eran 90% o más hombres. Éramos no, solamente 6 mujeres porque eran una preparatoria técnica. Era un CETI 107, era el de aquí de Culiacán. Y pues yo, el cambio que yo hice fue de que o hablo y me defiendo o me, Ujú. o me friego, en las Sí. palabras de aquí, Ujú. porque estaba yo tan de que, pues como nunca me dejó mi papá convivir con varones, nunca me dejó convivir con otras personas que no fueran el círculo familiar, o sea, yo era así de que volteaba y tenía compañeros desde mi edad hasta personas que tenían 20 o 30 años porque era una escuela técnica. Ujú. Y yo pienso que ese fue Sí, la situación, porque en sí específico algo no, sí. no, no identifico. Eh,
y pues la prueba estuvo que de Todo el 300 tiempo que alumnos, duró. Ujú. sí, Sí. y entramos 300 personas porque eran 6 grupos de 50 y tantas gentes cada grupo cuando entramos, y terminamos un solo grupo como de 45, 46 personas, y dentro de esas 46 personas nada más terminamos 5 mujeres. Entonces, no sé si eso sería lo parte de esa ansiedad o de esa Ujú. presión, se puede decir. Sí, sí, porque lo acabas de decir, es un evento que para mí causó eso, o sea, cómo comportarme, ya está desde antes, entonces o me defiendo, o ataco, o qué hago, porque no está, yo no tengo esta experiencia, no, ¿tienes hermanos, Ana? ¿Hombres? Sí, tengo un varón hermano, pero es más chico que yo, entonces, pues Ujú. yo lo veía como un Sí, niño. no. No Claro, tenía y acá al tenía contrario, eran hombres grandes, de diferentes así, edades, o sea, era como un mundo que tú no conocías y seamos sinceros, somos 16 años, no, 16 casi cumpliendo 17 si lo quieres ver así, no, somos niñas, somos sí, niños, no tenemos esa capacidad de responsabilidad como tal, por eso si se fijan, todas resonamos en eso, o sea, es como de, pues yo no tengo esa capacidad. No tengo la capacidad de autocontrol, no tengo la capacidad de crear un ambiente seguro con herramientas, porque apenas voy en la vida caminando, ¿no? Y eso me va a producir mucho miedo. Entonces, son eventos, no todos tienen que ser igual, a lo mejor no son más centrones y como no, pero ya vieron, hasta me le dice, yo no tenía, yo era impulsiva, pero mi reactividad, cuando pasa esta situación, después viene la ansiedad, porque ya lo dije. Ya lo dije, ya ni modo, ya la regué. Sí, ya quemamos el bosque, pero pues ya ni modo, ya se quemó, ¿no? Entonces ahí empieza para ella esa situación, no en el momento, sino después de. Ajá. Sí, Ana. y en, Sí, y y en estoy el preguntando, caso, dice que sí es ese evento, ¿eh? Ese evento que viviste en esa transición de tu escuela. sí, Entonces, y miren, en, ujú, perdón, sí. y en ese caso, por ejemplo, pues yo, por ejemplo, nunca he sido ni mal hablada ni mal comportada en ese aspecto. Y yo la única forma que tenía de, entre comillas, de defenderme y de que me reconocieran era estar siempre adelante en calificaciones. Ujú, Y mi mamá, bueno, así como es. te digo, era muy estricto y eran grupos de varones, por lo general, en ese tiempo, no sé si todavía existan los que le llamaban prefectos, y a ese Ujú, grupo o esos grupos nos corrían seguido y decían, no, están suspendidos porque por X razón, pero suspendían a todo el sí. grupo y decía yo, ¿cómo le No, voy a bueno. decir? No, bueno, ¿no? O sea, peor la ansiedad todavía. Ahora, ¿qué voy a decir? Sí, no, es una Sí, etapa donde vamos creando todas estas situaciones y no me la voy creyendo y otra vez dice la insuficiencia de no sentirme que voy a ser escuchada, que voy a ser reconocida, que me van a creer. Sí, es eso, nos está saliendo a todos en esa edad fuerte y gracias, Ana. Ana, gracias porque para ser maestro necesitamos liberar esto, ¿sí? gracias. Esme, luego Anabel y luego Ale. Hola, Es, buenas noches a todos, ¿cómo están? hola, Esme. Bueno, ahorita que tú comentaste que nos podíamos remontar a los 16 años, ¿no? Ahorita se me vinieron un cúmulo de imágenes en esa época porque, bueno, mi papá fue un hombre alcohólico, agresivo, y yo recuerdo que yo estaba en la prepa y llegué a casa y le dije a mi mamá que había reprobado 2 materias, porque yo trabajaba para yo poder pagar mi Ujú. prepa porque era un CBTIS y yo pagaba cada mes. Y mi papá recuerdo que me dijo, ves, o sea, ella no sirve para nada y nunca va a ser, o sea, nunca va a hacer nada porque nunca es buena para hacer nada, no sirve para nada. Ahorita lo recuerdo y hasta la voz se me quiebra porque lo tengo súper presente, ¿no? O sea, como diciendo, ella no va a servir para nada. Y Ujú. eso como que, wow, ¿no? Como que me remontó a eso. A eso, sí. Sí, y decía, eso puede bloquearte en que tú empieces a predicar lo que estás aprendiendo aquí, porque no me Claro, van a sí, creer, porque no soy sí, buena, ¿sí? Sí, claro, Esme, sí, muchas sí. gracias por compartirlo. Sí, no, Anabel, gracias a ustedes. ay, bebé, ya quedó Anabel. Ya. Ahí Buenas está. noches.
Fíjate que se me vino así la imagen también muy, muy rápido. Y a los 16 años, ahí en mi casa había muchos problemas con una hermana más chica, pero que era como la oveja negra, pero desde muy temprano, ¿no? Se salió del carril. Entonces se fue de la casa. Y yo recuerdo que mi mamá cayó en depresión, pero muy fuerte. Se la llevaba acostada llorando y llorando y llorando por días. Entonces a mí eso me causó pues mucha tristeza, ¿no? Porque mi mamá decía que no le importaba a nadie más que regresar a su hija, pues. Ujú, Y, sí. y en ese momento yo me acuerdo que hice un juicio con mi mamá muy grande, porque yo no podía entender cómo solamente le importaba a mi hermana y todos los demás, ¿no? Ujú. Entonces me causó mucho enojo con mi mamá durante mucho tiempo y me causó, ahorita entiendo que me causó también como que el sentir no merecimiento, de no ser digna de que me amen, de no ser digna de estar con ella, pues del amor de madre más que nada, ¿no? Que pues significa mucho. Este, y esa fue la situación que yo viví a los 16 años. Así es. Mucho miedo, Anabel, porque si Sí, mi madre es la cuidadora y ella no quiere vivir y ella está preocupada por otra situación, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Te fijas? ajá, sí, ¿Qué va a pasar con nosotros? Y eso nos ujú, aleja hasta incluso de nuestra fe, por eso nos separa qué va a pasar, Dios mío, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con sí, nosotros? Entonces, a situaciones, haz consciente en tus situaciones del día a día y lo mismo has de sentir que todas nosotras. O sea, cuando ujú, estamos haciendo algo, cuando va a venir algo importante, cuando no crees en ti misma. Ujú. Pero es por esa sí, situación, dice el espíritu. ¿Sí? por el Gracias, Ana. miedo. Ahorita lo Ujú. vamos a desbloquear, ¿eh? Gracias. Para Sí, Ale, todos, gracias. y para para todos. todos, para que baje esa ansiedad. Ale, Hola, buenos Ale, anda por ahí. días, doctor, tardes allá. Ajá. No, pues la experiencia que yo viví fue, bueno, mi hermana y yo estábamos viviendo con mi papá cuando éramos chicas y y a los 16 años ya vivíamos con mi mamá. Entonces mi mamá era así como todo el tiempo estaba trabajando, entonces, y todavía cuando tenía tiempo libre salía como de fiestas con sus amigas y pues con Ujú. una pareja que tenía en ese entonces. Y nosotras, me acuerdo muy bien que siempre le reclamábamos y le decíamos, es que ¿por qué nos quitaste con mi papá si no nos vas a cuidar? Ujú. Entonces, pues sí, siento que eso quedó muy marcado a esa edad. Sí. Y o sea, no sé si era como algo exigirle como si fuéramos nosotros el papá, porque Ujú. estábamos Sí, acostumbrados a esa exigencia y le sí. exigíamos a ella, oye, y me acuerdo que eran peleas en la casa de que las dos nos poníamos y le decíamos, Ujú. oye, o sea, ¿por qué nos Sí, trajiste a esta casa si realmente no estás? O sea, si no nos vas a sí. cuidar. Sí, Y ¿qué va a pasar conmigo? O sea, ¿qué va a pasar con eh, nosotros? Ujú. exacto. Y pues ya eso Sí. fue el trauma. Sí, fíjate, Ale, cómo resuenas con Anabel. Por eso tenías que estar pegadita a Anabel. Es la misma Sí, situación de la madre. No está mi madre. Al no estar mi madre, yo me pierdo. ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, también esta parte de hablar de la soledad es fuerte, porque me puedo perder en sentir que no tengo dirección y quién me va a sostener. Ajá. Entonces, esa situación, ya se fijaron cómo estamos como todos resonando. Como yo les digo, es una técnica que se aprende, hay muchas, pero yo decía, para poder continuar tenemos que desbloquearnos esto, porque si no, nos va a costar trabajo hablar de lo que estamos aprendiendo y de lo que nuestra mente está tratando de asimilar. De por sí ya vieron que los ejercicios de repente es como de, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es esto? ¿Qué fuerte está esto? Entonces, estamos tratando de crear algo diferente, que se vaya el miedo, dice Curso de Milagros. Hay un sueño feliz, que es al que tenemos que llegar, y el sueño de miedo que nosotros creamos. Entonces, fíjense cómo estamos resonando ahí. Ajá. Y fíjense, ahorita ya empezó a darme ansiedad porque dije, ya es tarde, nos vamos a pasar y entonces empiezo a sentir la ansiedad de qué van a decir, ¿saben? Ya empiezo a sentir eso, es esa parte de otra vez de mi bloqueo, pero ya me voy a relajar, ya entiendo que todo es perfecto, como nos dijo, los tiempos, las formas son correctas y precisas, ¿sí?
¿Alguien más ya para hacer el desbloqueo? ¿Todo bien? ¿Moni? Creo que Moni, ¿verdad? Ah, sí, Moni. Sí, pues no sé si realmente ese sea a los 16 años, pero yo recuerdo que a esa edad yo iba a entrar a estudiar. Yo quería estudiar enfermería, pero yo siento que allí hubo una desunión familiar porque cuando yo dije eso, mi mamá dijo, ¿cómo eso? Eso no, eso no. Y entonces, pues como que no me puso la atención porque yo recuerdo que para poder entrar a estudiar, yo fui aquí a Los Reyes Iztacala. Ese día fui y pregunté porque pues al final de cuentas yo no sabía ni cómo era el proceso para entrar por parte de la universidad. Entonces llegué yo ahí y el señor me dijo, él era un policía que estaba ahí en la FES y me dijo, no, mija, dice, vete pero rápido porque es el último día que tú tienes para meter papeles. Entonces ya me regresé y le dije a mi mamá y me dijo, no, ¿cómo vas a estudiar eso? Entonces yo me enojé mucho y siento que fue así como una separación, porque cuando mi hermana la grande iba a estudiar, ella lo que dijo, luego la metieron a la escuela, incluso la metieron a una escuela de paga y ya fui, hice mi examen y mi mamá me decía, ojalá y no te quedes, no te quedes, que no te quedes ahí. Entonces, a mí me daba mucho coraje y yo le decía, pues si no me quedo ahí, me voy a meter al ejército para que se te quite, pero de que voy a entrar, voy a entrar. Y entonces, pues ya entré y igual, o sea, me daba ansiedad, me daba miedo porque era algo desconocido, porque igual, o sea, yo tenía que salir de mi casa a las 5 de la mañana, los hospitales me quedaban muy lejos, nunca nadie me acompañaba, nunca nadie me decía, te puedes ir para acá, te puedes hacer así, o siempre así, ¿no? Después me daba la ansiedad y me daba coraje con mis hermanas porque pues ya estábamos en casa y mi mamá llegaba y les preguntaba a mis hermanas, las dos más chicas, ¿cómo te fue? ¿Qué te dejaron de tarea? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué esto? ¿No? Y a la grande, ¿y tú qué? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo esto y con los... Y a mí nunca me preguntaba nada, o sea, ni siquiera cómo me iba, si iba bien en la escuela, o sea, y eso pues a mí me enojaba. Y ya llegó un momento en que yo dije, perdí la paciencia, ¿no? Porque yo dije, bueno, pues es que a mí no me preguntan, o sea, yo no importo, y y pues de ahí yo agarré y me cerré completamente, y ya no, yo no platicaba con ellas, no les contaba mis cosas, yo prefería platicar con mis amigas que tenía, porque hasta eso tampoco no tenía muchas amigas, o sea, yo no era de andar así en fiestas o así, no, en la escuela siempre tuve una o dos amigas nada más, ¿no? Y a veces las buscaba por conveniencia, porque ellas sí sabían andar en el metro y eso, entonces ya me juntaba con ellas y ya cuando yo ya me prendía las rutas, pues ya me iba yo sola, ¿no? Entonces yo siento que de ahí pues hasta la fecha, pues yo creo que eso fue lo que me generó que soy muy ansiosa, temerosa, porque pues no, algo que quiero emprender, pues siempre con el miedo, y sí voy a poder, porque al final de cuentas también cuando ya estaba en la universidad yo sabía que la que me pagaba la escuela era mi hermana, y mi hermana era muy estricta, entonces yo decía, híjole, si repruebo una materia, y si no paso, y si no hago, entonces como que yo me presionaba mucho y siempre tendía a hacer a lo que era la perfección, ¿no? Entonces siento que desde ahí eso, no sé si Se desde bloquea. ahí Y se puede bloquear la comunicación, Moni. Como dice, se bloquea el yo no voy a poder hablar de esto que estoy aprendiendo, yo no voy a estar pudiendo predicar lo que vaya yo entendiendo durante este año. Sí, yo no voy a creer en mí, me va a costar mucho trabajo y soy muy buena en lo que hago, pero o lo que me dicen, pero me cuesta trabajo creérmelo. Entonces, sí, fíjense qué porque grande. Realmente esto, lo que nos invita a Curso de Milagros, dice que se va a desbloquear en automático con la lectura que vamos a hacer de cuáles son las características de los maestros de Dios. Entonces, hay que poner atención. Ahora que ya identificamos el bloqueo, nosotros los psicólogos decimos, primero hay que hacerlo consciente.
porque si no lo hacemos consciente va a estar ahí en el subconsciente y voy a seguir repitiendo estas situaciones. Entonces el hábito es, esto que pasó no significa nada, no es real, esto pertenece al pasado, soy perfecta, yo puedo, lo sé, confío en mí. Sí, es como implantar esta parte de los ejercicios, pero nos dice que cuando leamos esto, vamos a decir, ya entendí qué es lo que quiere el espíritu. Sí. ¿Sí? Y aquí hay una parte importante porque independientemente de la edad que tengamos, Ujú. esto se nos viene repitiendo en nuestra vida hasta el día de hoy, una y otra y otra y otra vez. Entonces, justamente hacer consciente de esto, que es una mentira, que es un error de la mente, que es ahorita con todo lo que están diciendo ustedes, me fue cayendo más información, oh, y por eso hice esto, y por eso hice esto, y por eso años después hice esto, y esos acontecimientos a nuestros 16 años nos llevan a ser ansiosos, a no tener paciencia, a tomar decisiones que transforman nuestra existencia cuando pudieron haber sido de otra manera. Pudo haber sido pequeño, insignificante, o pudo haber sido muy, muy importante dentro de la familia. Mi caso, pues bueno, pues es un tema de amistades, ¿no? Y pues qué insignificante podemos decir, pero ha transformado mi vida. Para los que lo vivieron dentro del nicho familiar, que siento un dolor, pues bueno, vean cómo se sigue repitiendo y cómo a partir de ello Se crea una separación. nos genera una separación, perdemos la paciencia, entramos en ansiedad, O en conflicto. nos lleva a tomar una decisión que nos va a llevar a conflicto. Y así, ¿cuántas veces hemos repetido este patrón? Entonces, hoy se termina. Ah, sí, Hoy vamos se a, hoy se termina. termina, porque ya miren, hasta estoy sudando de toda la ansiedad que estoy sintiendo Dice de la canción, todos. hoy voy a cambiar. De todos, estoy ahí, estoy en la ansiedad, de verdad, créanme. Dice, las características superficiales de los maestros de Dios no son en modo alguno similares. Si se les mira con los ojos del cuerpo, se observa que no hay parecido entre ellos, que vienen de ambientes totalmente diferentes y distintos, y que sus experiencias acerca del mundo varían enormemente, y que sus personalidades, entre comillas, externas, son muy diversas. Durante las primeras etapas del desempeño de su función como maestros de Dios, aún no han adquirido las profundas características que los establecerán como lo que son. Dios conoce dones especiales a sus maestros porque tiene un papel especial que desempeñar en su plan de la expiación, que vendría siendo la unión. El que sean especiales es, por supuesto, una condición estrictamente temporal, establecida en el tiempo a fin de que los conduzca más allá de él. Estos dones especiales, nacidos de la relación santa hacia la que se encamina la situación de aprendizaje y enseñanza, se convierten en algo característico de todos los maestros de Dios que han progresado en su aprendizaje. En este sentido, todos somos iguales. Todas las diferencias que pueden existir entre hijos de Dios son temporales. No obstante, pueden afirmarse que, en el tiempo, los maestros de Dios más avanzados poseen las siguientes características. Y de ahí ya vamos a partir a revisar a cada una de ellas. Pero era importante que preguntáramos en dónde estamos bloqueados. ¿Sí? ¿Lo que es lo inverso de la paciencia? La impaciencia. Y todos los que estamos aquí sufrimos de ansiedad. ¿Se fijan? Ujú. Les digo, yo ya estoy hasta sudando de que ya se nos pasó el tiempo y entonces, ¿qué van a decir ustedes? Y entonces van a decir, estos son unos irresponsables y es que no eres perfecta y entonces, o nos hacemos muy perfectas, decía Moni. Esto me hizo convertirme, decía también Carla, ¿no? En sacar 9, sacar 8, en hacer las cosas perfectas para aceptarme, pero eso Para ser visto. crea una ansiedad muy grande. Tengo que ser perfecta. Y las que ya somos perfectas como todos, no lo decimos porque no nos lo creemos. Entonces estamos así, ¿no? Andamos por el mundo. Y dice Dios, a ver, se relajan y respiren. Esto no es así. Ustedes están en una enseñanza, por eso es necesario que entiendan que lo que ustedes crearon y como lo percibieron, ya vimos la percepción, no es real. No es real como yo lo vi. No es real ese miedo, no es real ese bullying, no es real esa indiferencia, no es real esto. No es real. ¿Sí?
Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer 3 respiraciones muy profundas. Yo se las voy a ir indicando. Cierren sus ojos, inhalen profundo, inflando su abdomen hasta donde puedan, más, más. Sostienes y exhala. Inhalo, más, más, un poco más, tú puedes un poco más. Sostén, sostén, exhala. Última respiración, lo más profundo que puedas. Más, todavía te cambio un poquito más. Sostén y exhala. Relaja tu cuerpo y a tu ritmo. Abre tus ojos y dice soy agradecimiento, porque hoy puedo ver. ¿Sí? ¿Cómo estamos, chicas? ¿Mejor? ¿Sí? ¿Mucho mejor? Pues bueno. Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar a ver a cada uno, ya no, pero la siguiente sesión ahora sí nos vamos a ir uno por uno de estas características. Pero ya se fue ese miedo, ya se fue esa corrección, ya hicimos la corrección, ya se hizo consciente. ¿Sí? Pues chicas, les vamos a mandar su video. Pongan atención, es chiquito, es una caricatura. Entonces, comentamos ese video. ¿Sale? Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias y gracias por conectarse con esta mente que somos todos y expresar porque este ejercicio que acabamos de hacer es un poco ya en lo físico de lo que vamos a ir aprendiendo justamente a ir viendo cómo entre todos nos damos una referencia. Se llama resonancia todo esto, pero nos damos una referencia en relación hacia aquello que a mí me afecta, que a ti te afecta, que a ti también te afecta y que eso nos une en este pensamiento. Hay formas de irlo solucionando, vamos a ir encontrando, vamos a ir haciendo este ejercicio también más adelante. Y pues bueno, chéquense en esta semana cómo trabajan la ansiedad, cómo trabajan la paciencia, y ahí nos vamos contando. Gracias. Gracias, chicas. Buenas Gracias a noches. todos, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Bye. Gracias Bye, bye. por todo. Ay, gracias, chicas. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Hola. Está bonito.